La enorme estación espacial flotaba en el vacío como una flor de metal, cuyos pétalos plateados se extendían por cientos de kilómetros. El embajador Vexati estaba de pie en la cubierta de observación, viendo cómo las naves más nuevas llegaban a través del portal del túnel cuántico. El portal en sí era una maravilla digna de contemplar, un anillo de energía pura más grande que la mayoría de las lunas, crepitando con un poder que curvaba el espacio mismo. Así había sido siempre. El Consejo de Prosperidad Galáctica controlaba todos los portales del espacio conocido. Ninguna especie podía viajar entre las estrellas sin su permiso. Nadie podía construir los portales sin la materia exótica que solo el Consejo podía producir. Durante 3000 años, este sistema había traído paz y orden a la galaxia. Los humanos han llegado, anunció su ayudante, una criatura delgada de 6 brazos y piel de cristal. Su delegación solicita una audiencia. Vexati se apartó de la ventana. A través de sus 4 ojos, podía ver la primitiva nave humana atracando en la estación. Era una cosa tosca, impulsada por cohetes de fusión que tardaban meses en viajar entre planetas. Los humanos apenas habían aprendido a abandonar su mundo natal. Eran como niños jugando con fuego. Envíalos a la sala de conferencias 7, dijo. La cámara de integración estándar. Había hecho esto cientos de veces. Una nueva especie descubría los viajes espaciales. Enviaban señales. El Consejo respondía con una oferta de amistad y prosperidad. La especie se unía a la comunidad galáctica, siguiendo las reglas que mantenían a todos seguros y felices. Los humanos no serían diferentes. Una hora después, Vexati entró en la sala de conferencias. 3 humanos estaban sentados en la mesa de metal, pareciendo pequeños y frágiles con sus trajes ambientales. Había estudiado sus archivos. La doctora Sarah Chen, su principal diplomática. El almirante Marcus Webb, un oficial militar de mirada dura. El doctor James Morrison, su científico más destacado. Bienvenidos al Consejo de Prosperidad Galáctica, dijo Vexati, su traductor de voz haciendo que las palabras sonaran cálidas y amigables. Soy el embajador Vexati. Hemos estado observando a su especie con gran interés. La doctora Chen se inclinó hacia adelante. Gracias por reunirse con nosotros. Nos sentimos honrados de establecer contacto con la civilización galáctica. El honor es nuestro, respondió Vexati. Activó una pantalla holográfica que mostraba el cúmulo estelar local. Líneas azules conectaban los sistemas, marcando la red de portales. Su especie ha logrado la energía de fusión y el vuelo espacial básico. Esto los califica para una integración limitada en nuestra comunidad. El almirante Webb habló. ¿Qué significa eso exactamente? Significa libertad, dijo Vexati. Libertad para explorar las estrellas, para comerciar con otras especies, para expandirse más allá de su único mundo. El holograma se acercó a 3 sistemas estelares cerca de la Tierra. Podemos ofrecerles estos mundos para colonizar, planetas ricos con atmósferas respirables. Su gente podría extenderse por 3 sistemas en los próximos 50 años. Los ojos de la doctora Chen se iluminaron. Eso es increíble. ¿Qué tendríamos que hacer? Vexati hizo un gesto con la mano y nuevos datos aparecieron en el holograma. Operaciones mineras, rutas de envío, calendarios de producción. Su mundo es rico en elementos de tierras raras, metales que son esenciales para la construcción y el mantenimiento de los portales. Necesitaríamos el 60% de su producción anual. 60%, la voz del almirante Webb era cortante. Parece mucho. Es la tarifa estándar para todas las especies miembro, explicó Vexati pacientemente. Estos materiales son vitales para mantener la red de portales que beneficia a todos. Sin los portales, la civilización interestelar colapsaría. El doctor Morrison había permanecido en silencio, estudiando las pantallas técnicas. ¿Cómo funcionan exactamente los portales? Vexati sonrió. Siempre eran los científicos quienes hacían las preguntas importantes. Utilizan materia exótica para crear túneles a través del espacio-tiempo plegado. La tecnología es bastante compleja.
Solo el Consejo tiene el conocimiento y los recursos para construirlos. ¿Podrían compartir esa tecnología con nosotros? Me temo que no, dijo Vexati. Los portales requieren una coordinación cuidadosa. Si cada especie intentara construir los suyos, los resultados serían catastróficos. El espaciotiempo podría desgarrarse, la galaxia podría ser destruida. Eso no era del todo cierto, pero era lo que el Consejo le decía a todas las especies nuevas. La verdadera razón era más simple. Si todos pudieran construir portales, el Consejo perdería su poder. La materia exótica era rara, pero no imposible de encontrar. La tecnología era avanzada, pero no estaba fuera del alcance de las especies inteligentes. El Consejo simplemente se había asegurado de que nadie más tuviera la oportunidad de aprenderla. El almirante Webb fruncía el ceño. ¿Qué otras restricciones habría? Muy pocas, le aseguró Vexati. No pueden construir naves capaces de viajar más rápido que la luz. Todo el transporte interestelar debe usar nuestros portales. No pueden investigar la tecnología de plegado espacial ni la producción de materia exótica. Son simplemente medidas de seguridad. Medidas de seguridad que los mantienen a ustedes en control, dijo Webb en voz baja. La doctora Chen le lanzó una mirada de advertencia. Lo que el almirante Webb quiere decir es que queremos entender nuestro lugar en este acuerdo. Su lugar es el de socios valiosos, dijo Vexati. El Consejo proporciona estabilidad y orden. Las especies individuales proporcionan recursos y mano de obra. Todos se benefician. Pero no todos se beneficiaban por igual, y todos lo sabían. Las especies del Consejo vivían lujosamente en mundos jardín. Todas sus necesidades eran cubiertas por la vasta red de razas cliente. Los clientes trabajaban y enviaban sus recursos a través de los portales, siempre dependiendo de la buena voluntad del Consejo para acceder a la galaxia en general. La doctora Chen miró a sus compañeros. Habían discutido este momento durante meses en su viaje al punto de encuentro. La Tierra necesitaba recursos. La población estaba creciendo. El cambio climático los obligaba a mirar más allá de su mundo natal. No tenían otra opción. Tendremos que discutir esto con nuestro gobierno, dijo ella. Por supuesto, asintió Vexati. Tómense todo el tiempo que necesiten, pero recuerden que es una oferta por tiempo limitado. Otras especies siempre están interesadas en oportunidades de expansión. Eso también era mentira. Los tres sistemas habían estado vacíos durante siglos, pero la urgencia siempre ayudaba a cerrar un trato. 2 semanas después, la delegación humana regresó con una respuesta. Habían sido autorizados a firmar el tratado de integración. Las manos de la doctora Chen temblaban ligeramente mientras ponía su firma en el documento. El almirante Webb parecía estar firmando su propia sentencia de muerte. El doctor Morrison solo miraba los apéndices técnicos, ya planeando cómo trabajar dentro de las nuevas restricciones. Excelente, dijo Vexati mientras sellaba el acuerdo. Bienvenidos a la comunidad galáctica. Los ingenieros del Consejo llegarán a su sistema en 6 meses para comenzar la construcción de su portal local. Mientras los humanos se iban, Vexati sintió la familiar satisfacción de otra integración exitosa. Los humanos extraerían sus tierras raras y las enviarían a través de los portales. Colonizarían sus 3 mundos permitidos y estarían agradecidos por el privilegio. En unas pocas generaciones, apenas recordarían cómo era soñar con las estrellas. Pero algo le inquietaba mientras veía partir su nave. Las preguntas suspicaces del almirante Webb, el intenso interés del Dr. Morrison en la tecnología de los portales. La forma en que la doctora Chen parecía estar haciendo un pacto con el diablo. La mayoría de las especies estaban ansiosas por unirse a la civilización galáctica. Solo veían los beneficios: nuevos mundos, nuevo conocimiento, protección contra fuerzas hostiles. Los humanos parecían casi reacios, como si supieran que estaban renunciando a algo precioso. Vexati desechó el pensamiento. Cada especie tenía su orgullo. Cada especie pensaba que era especial. Los humanos aprenderían, al igual que todos los demás habían aprendido. El camino del Consejo era el único que funcionaba. En las profundidades del espacio,
La nave humana aceleró hacia el portal del túnel cuántico. Adentro, la doctora Chen redactaba su informe para la Tierra. El almirante Webb revisaba las implicaciones militares del tratado. El doctor Morrison tomaba notas sobre materia exótica y la teoría del plegado espacial. Ninguno de ellos habló durante el viaje de regreso. No había nada que decir. Habían vendido la libertad de su especie por un puñado de mundos y la promesa de seguridad. Probablemente era la elección inteligente, ciertamente la única opción, pero no se sentía bien. El portal se tragó su nave en un destello de luz retorcida, llevándolos de regreso a la Tierra. Detrás de ellos, el embajador Vexati ya se preparaba para su próxima reunión. Otra especie acababa de alcanzar la energía de fusión. Otra integración estaba a punto de comenzar. El trabajo del Consejo de Prosperidad Galáctica nunca terminaba. El orden debía mantenerse. Los portales debían ser controlados. La galaxia debía mantenerse a salvo del caos que sin duda se desataría si a todos se les permitiera alcanzar las estrellas en sus propios términos. Era mejor así. Siempre había sido mejor así. Los humanos lo entenderían con el tiempo. La doctora Elena Vázquez se frotó los ojos cansados y miró las ecuaciones que flotaban en la pantalla holográfica. Habían pasado 3 años desde que la humanidad firmó el tratado con el Consejo. 3 años extrayendo tierras raras y enviándolas a través de los portales cuánticos. 3 años siguiendo las reglas y manteniéndose dentro de los límites asignados. Se suponía que debía estar trabajando en reactores de fusión mejorados. Ese era su trabajo oficial en la Estación de Investigación Lunar. El Consejo permitía esa investigación porque ayudaba a que las colonias de la Tierra fueran más eficientes. Una mejor fusión significaba más minería, lo que significaba más recursos fluyendo a través de sus portales. Pero Elena siempre había sentido curiosidad por otras cosas. Ejecuta la simulación de nuevo, le dijo al ordenador. La pantalla cambió, mostrando el espaciotiempo como una cuadrícula de líneas que se curvaban y retorcían alrededor de objetos masivos. Según las viejas teorías de Einstein, el espacio y el tiempo eran como un tejido que podía ser deformado. Los portales del Consejo perforaban agujeros en este tejido, creando túneles entre puntos distantes. La investigación de Elena sugería que algo diferente podría ser posible. Doctora Vázquez, su asistente, Tommy Park, asomó la cabeza por la puerta del laboratorio. El turno de noche ha terminado. No debería ir a dormir. En un minuto, dijo ella, sin apartar la vista de la pantalla. Mira esto, Tommy. ¿Y si no necesitáramos perforar agujeros en el espaciotiempo? ¿Y si pudiéramos simplemente curvarlo? Tommy se acercó, estudiando las ecuaciones. Era joven, pero brillante, una de las pocas personas en las que Elena confiaba para su investigación no oficial. ¿Te refieres a la vieja teoría del motor Alcubierre? Exactamente así, pero mejor. Elena manipuló la pantalla, mostrando cómo el espaciotiempo podía comprimirse delante de una nave y expandirse detrás de ella. Miguel Alcubierre pensaba que se necesitaba materia exótica con masa negativa, imposible de crear con nuestra tecnología. Pero ¿y si estaba equivocado en esa parte? La simulación mostró una nave viajando sobre una ola de espacio curvado, moviéndose más rápido que la luz sin superar realmente el límite de velocidad. Era como surfear en el tejido mismo de la realidad. El Consejo dice que este tipo de investigación está prohibido, dijo Tommy en voz baja. El Consejo dice muchas cosas. Elena guardó su trabajo y encriptó los archivos. Dicen que su método es el único seguro. Dicen que la investigación independiente de FTL podría destruir la galaxia, pero nunca explican por qué. Durante los siguientes meses, Elena trabajó en secreto. Reclutó a un pequeño equipo de investigadores que compartían su curiosidad por las ciencias prohibidas. La doctora Yuki Tanaka, especialista en teoría cuántica de campos. El doctor Ahmed Hassan, experto en física de la materia exótica. La doctora Lisa Chen, la hermana menor de Sarah Chen, que entendía las matemáticas del espaciotiempo mejor que nadie. Se llamaron a sí mismos el Grupo Alcubierre y se reunían en secciones no utilizadas de la estación de investigación después del horario oficial.
La teoría de Elena era elegante en su simplicidad. En lugar de usar materia exótica con propiedades imposibles, podían manipular las fluctuaciones del vacío cuántico para lograr el mismo efecto. El vacío no está vacío, explicó Elena durante una de sus sesiones de medianoche. Está lleno de partículas virtuales que aparecen y desaparecen constantemente. Solo necesitamos convencerlas de que aparezcan en un lugar y desaparezcan otro. Más fácil decirlo que hacerlo, señaló el doctor Hassan. Los requisitos de energía serían enormes. No si lo hacemos bien, dijo Elena. Les mostró sus últimos cálculos. No necesitamos alimentar todo el efecto. Solo necesitamos iniciarlo. Una vez que la burbuja de espacio-tiempo se forma, se vuelve autosostenible. La doctora Tanaka parecía escéptica. Eso suena demasiado bueno para ser verdad. La mayoría de los grandes avances lo parecen, respondió Elena, hasta que alguien los construye. El trabajo fue lento y peligroso. Tenían que tener cuidado de no atraer la atención de los inspectores del consejo que visitaban la estación de investigación regularmente. Tenían que usar solo equipo que no se echaría en falta. Y lo más importante, debían asegurarse de que sus experimentos no crearan ninguna firma exótica que los sensores del consejo pudieran detectar. Su primera prueba exitosa fue diminuta, una burbuja microscópica de espacio curvado que duró 3 nanosegundos. Pero demostró que la teoría funcionaba. El espaciotiempo podía curvarse sin materia exótica. Lo imposible era posible. Tenemos que decírselo a alguien, dijo el doctor Hassan después de que confirmaron los resultados. Todavía no, advirtió Elena. Primero necesitamos un prototipo funcional, algo lo suficientemente grande como para mover una nave real. Eso llevó otros 6 meses. Trabajando con piezas recuperadas y equipo improvisado, construyeron su primer motor Alcubierre Vázquez en una instalación minera abandonada en el lado oscuro de la Luna. El dispositivo parecía un anillo de metal rodeado de complejos generadores de campo, nada parecido a los enormes portales del Consejo con sus núcleos de materia exótica. Es hermoso, dijo Tommy mientras encendían el motor para su primera prueba completa. Elena sintió su corazón latir con fuerza mientras iniciaba la secuencia de arranque. Meses de teoría y cálculos habían llevado a este momento. O estaban a punto de hacer historia, o estaban a punto de demostrar que el Consejo tenía razón sobre los peligros de la investigación independiente de FTL. El anillo comenzó a brillar con una suave luz azul. El espacio a su alrededor comenzó a curvarse, creando distorsiones visuales como el espejismo del calor. La sonda de prueba, una simple esfera de metal con sensores básicos, se encontraba en el centro del campo. Estabilidad del campo al 90%, informó la doctora Tanaka. Los patrones de fluctuación cuántica se mantienen, añadió el doctor Hassan. Elena respiró hondo y activó el motor. La realidad se retorció alrededor de la sonda, y luego desapareció. No destruida, no vaporizada, simplemente desapareció. Como si nunca hubiera existido. Por un momento, Elena pensó que habían fallado catastróficamente. Luego, su ordenador emitió un sonido con una señal entrante. La sonda estaba transmitiendo desde una posición a 3 millones de kilómetros de distancia, cerca de la órbita de la Tierra. Funcionó, susurró Tommy. Cielos, de verdad funcionó. La sonda había viajado 3 millones de kilómetros en menos de un segundo, montada en una burbuja de espacio-tiempo curvado. Había alcanzado un viaje más rápido que la luz sin usar ninguna tecnología ni restricciones del Consejo. Tenemos que avisar al almirante Webb, dijo la doctora Chen, y a mi hermana. Elena asintió, pero su mente ya se adelantaba a las implicaciones. Si podían mover una sonda, podían mover una nave. Si podían mover una nave, podrían ir a cualquier parte de la galaxia sin usar los portales del Consejo. La humanidad ya no necesitaría permiso. Podrían explorar las estrellas en sus propios términos. Pero había otra implicación, una que le provocó un nudo de miedo en el estómago. Toda la estructura de poder del Consejo se basaba en su monopolio sobre los viajes FTL. Si ese monopolio se rompía, si otras especies podían construir sus propios motores. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto, dijo.
El Consejo no reaccionará bien al perder su control sobre el transporte galáctico. ¿Qué estás pensando?, preguntó el Dr. Hassan. Elena miró a su pequeño equipo de investigadores. Se habían topado con algo que podría cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. Podrían liberar a la humanidad de las restricciones del Consejo. Podrían dar a otras especies la misma libertad. O podrían iniciar una guerra que destrozaría la galaxia. Estoy pensando que debemos estar preparados para cualquier cosa, dijo finalmente. El Consejo ha estado en control durante 3000 años. No renunciarán a eso fácilmente. Durante las siguientes semanas, la noticia se extendió cuidadosamente a través del gobierno y el liderazgo militar de la Tierra. El almirante Webb llegó a la Luna personalmente para presenciar una demostración del motor. La doctora Sarah Chen también vino, junto con representantes de varios gobiernos importantes de la Tierra. Esto es increíble, dijo el almirante Webb mientras observaba su tercera prueba exitosa. ¿Qué tan rápido puede ir? El máximo teórico es unas 1000 veces la velocidad de la luz, explicó Elena. Con mejoras, tal vez más. Un viaje a la galaxia de Andrómeda tomaría unos 2000 años en lugar de 2 millones. Y no requiere ninguna tecnología del Consejo. Ninguna en absoluto. Todo lo que necesitamos se puede producir con la capacidad industrial de la Tierra. El almirante Webb intercambió miradas con la doctora Chen. Ambos estaban pensando lo mismo. Esto lo cambiaba todo. La humanidad ya no necesitaba depender de los portales del Consejo para los viajes interestelares. Podían explorar la galaxia libremente, establecerse en nuevos mundos sin permiso, comerciar con otras especies en igualdad de condiciones. Pero también entendieron lo que Elena había comprendido semanas antes. El Consejo vería esto como una amenaza existencial. Harían todo lo que estuviera a su alcance para detenerlo. ¿Cuánto tiempo llevaría construir una flota de naves con estos motores?, preguntó Webb. Con apoyo industrial completo, quizás 2 años para una docena de naves. 5 años para 100. Hazlo, dijo la doctora Chen, pero en secreto. El Consejo no puede saber lo que estamos haciendo hasta que estemos listos. Elena asintió, pero sabía que sería casi imposible ocultar un proyecto tan grande. El Consejo tenía espías y sensores por todas partes. Eventualmente, se darían cuenta de que la Tierra estaba construyendo naves con firmas de energía inusuales y sin aparentes motores FTL. Cuando eso sucediera, la humanidad necesitaría estar lista para defenderse. La reunión se disolvió con planes para comenzar la construcción inmediata de una flota secreta. Elena regresó a su laboratorio, donde Tommy estaba realizando cálculos sobre mejoras en la eficiencia del motor. ¿Qué crees que pasará cuando el Consejo se entere?, preguntó él. Elena miró por la ventana hacia la Tierra, suspendida, azul y hermosa en el cielo negro. En algún lugar ahí fuera, las naves del Consejo patrullaban la red de portales, manteniendo el orden y el control. Pronto, ese control sería desafiado por primera vez en 3000 años. Creo, dijo lentamente, que estamos a punto de descubrir cuánto cuesta realmente la libertad. Los 6 brazos del inspector Kelmax se movían independientemente mientras examinaba los informes de minería de la colonia humana en Kepler 442b. Algo no cuadraba en los números. La producción de tierras raras era exactamente la que debería ser según la cuota. Los horarios de envío coincidían perfectamente. Todo era demasiado perfecto. En 30 años inspeccionando especies cliente del Consejo, Kelmax había aprendido a detectar las señales de actividad oculta. Las especies que planeaban una rebelión siempre se esforzaban demasiado por parecer normales. Sus informes se volvían demasiado precisos, sus explicaciones demasiado detalladas. Los humanos mostraban todos los síntomas clásicos. Realiza un escaneo profundo del equipo de minería, ordenó a su ayudante técnico. Busca cualquier modificación o tecnología no autorizada. Los resultados del escaneo hicieron que sus 4 corazones dieran un vuelco. Los láseres de minería humanos habían sido modificados con cámaras de resonancia cuántica. Los procesadores de mineral incluían detectores de partículas exóticas. Y lo más preocupante de todo,
Varios sitios de minería mostraban rastros de distorsión espaciotemporal que no podían explicarse por ninguna tecnología aprobada. Kelmax había encontrado evidencia de investigación ilegal de FTL. Contacta al almirante Vexati inmediatamente, le dijo a su oficial de comunicaciones. Señal de emergencia prioridad 1. 6 horas después, un crucero de la Fuerza del Consejo llegó a Kepler 442b. Kelmax se reunió con la gobernadora colonial humana, una mujer nerviosa llamada María Santos, y le presentó sus hallazgos. Estas modificaciones en su equipo son una violación directa del Tratado de Integración, dijo. ¿Puede explicar su propósito? La gobernadora Santos se movió incómoda en su silla. Hemos estado tratando de mejorar la eficiencia minera. Las modificaciones nos ayudan a extraer más mineral de cada sitio. Las cámaras de resonancia cuántica se usan para la investigación de materia exótica, señaló Kelmax. La investigación de materia exótica está prohibida por la ley del Consejo. No estábamos investigando materia exótica, insistió Santos. Solo intentábamos encontrar formas de aumentar la producción. Kelmax estudió los signos vitales de la humana. Ritmo cardíaco elevado, aumento de la transpiración, pupilas dilatadas. Estaba mintiendo, y muy mal. Más importante aún, estaba asustada. No el miedo de alguien atrapado violando las cuotas de minería, sino el terror de alguien cuya especie entera estaba a punto de ser expuesta. Pongo esta colonia bajo bloqueo de investigación, anunció. Ninguna nave puede entrar o salir de este sistema hasta que el Consejo determine el alcance de estas violaciones. A las pocas horas de la orden de bloqueo, sucedió algo sin precedentes. Una nave humana apareció en el sistema sin usar el portal cuántico. Simplemente se materializó en el límite del alcance de los sensores, moviéndose más rápido que la luz a través del espacio normal. Lo imposible se había vuelto posible. Kelmax observó sus sensores en un silencio atónito mientras la nave humana se acercaba. No mostraba firmas de materia exótica, ni emisiones de túnel cuántico. Según todas las leyes conocidas de la física, no debería existir. Sin embargo, ahí estaba, demostrando que todo lo que el Consejo creía sobre los viajes FTL era incorrecto. Envía un mensaje de emergencia a la capital del Consejo, ordenó. Máxima prioridad. Los humanos han desarrollado tecnología FTL independiente. La nave que había aparecido era la US Freedom, una de las nuevas naves de la humanidad con motor Alcubierre Vázquez. A bordo, la doctora Elena Vázquez se preparaba para la presentación más importante de su vida. En unas pocas horas, se presentaría ante la Asamblea Galáctica y revelaría el avance de la humanidad a toda la galaxia. El almirante Webb había querido mantener la tecnología en secreto por más tiempo, para construir una flota más grande antes de revelar su capacidad. La doctora Sarachen había abogado por una divulgación gradual a través de canales diplomáticos, pero Elena sabía que el secreto ya no era posible. Los inspectores del Consejo se estaban acercando demasiado y otras colonias humanas mostraban signos similares de investigación prohibida. Era mejor revelar la verdad en sus propios términos que ser atrapados en una mentira. La Freedom atracó en la nave del inspector Kelmax, y Elena solicitó una reunión. El inspector era una criatura alta y delgada, de piel gris y demasiadas articulaciones en sus extremidades. Sus 4 ojos la estudiaron con la intensidad de un depredador examinando a su presa. Doctora Vázquez, dijo a través de su traductor. Supongo que está aquí para explicar cómo su nave logró viajar más rápido que la luz sin usar nuestros portales. Así es, respondió Elena con calma. Pero no a usted. Estoy aquí para invitarlo a presenciar el discurso de la humanidad ante la Asamblea Galáctica. Los ojos de Kelmax se abrieron de par en par. ¿La Asamblea? Usted no tiene la autoridad para dirigirse a la Asamblea. Según el artículo 15 de la Carta Galáctica, cualquier especie puede solicitar una sesión de emergencia para tratar asuntos de importancia universal, dijo Elena. Creo que nuestro descubrimiento califica. 2 días después, representantes de más de 200 especies se reunieron en el gran anfiteatro del mundo capital del Consejo.
La cámara era una cúpula masiva de cristal y metal con asientos dispuestos en círculos concéntricos alrededor de una plataforma central para hablar. Elena estaba en esa plataforma, mirando hacia arriba a los miles de rostros alienígenas que la observaban. El embajador Vexati estaba sentado en la sección elevada del consejo, sus 4 ojos ardiendo con una ira apenas contenida. El presidente Morak, el anciano gobernante del consejo, se inclinó hacia adelante en su asiento similar a un trono. Alrededor de la cámara, representantes de docenas de especies clientes susurraban entre sí, preguntándose por qué los humanos habían convocado esta reunión sin precedentes. Honorables delegados, comenzó Elena, su voz amplificada por toda la cámara. Hace 3 años, la humanidad se unió a la comunidad galáctica como una especie cliente del Consejo de Prosperidad. Se nos dijo que el camino del Consejo era el único seguro para viajar entre las estrellas. Se nos dijo que la investigación independiente de FTL sería catastrófica. Se nos dijo que debíamos seguir las reglas por nuestro propio bien. Murmullos recorrieron la asamblea. Varios miembros del Consejo parecían incómodos. Hoy, continuó Elena, estoy aquí para decirles que nos mintieron. La cámara estalló en jadeos de sorpresa y gritos de enojo. El presidente Morak golpeó su bastón ceremonial contra el suelo, pidiendo orden. Elena esperó a que el ruido se calmara antes de continuar. El Consejo afirma que solo ellos pueden construir motores FTL de forma segura. Dicen que su tecnología de materia exótica es la única opción. Usan este supuesto monopolio para controlar quién puede viajar entre las estrellas y quién no. Elena activó una pantalla holográfica que mostraba sus ecuaciones. Pero su monopolio se basa en una mentira. Hay otras formas de lograr un viaje más rápido que la luz. Formas más seguras, mejores formas. El embajador Vexati se puso de pie. Esto es inaudito. La delegada humana no tiene autoridad para hacer tales afirmaciones. Su especie carece del conocimiento científico para comprender estos asuntos. Entonces, tal vez, dijo Elena con una leve sonrisa, pueda explicar cómo llegué a esta asamblea. La cámara se quedó en silencio. Todos los delegados habían recibido el mismo informe. Una nave humana había aparecido en el mundo capital sin usar ningún portal. Había viajado desde la Tierra hasta el núcleo galáctico en menos de 6 horas. Un viaje que debería haber llevado semanas a través de la red de portales. Nuestra nave, la UES Freedom, está equipada con un motor Alcubierre Vázquez, anunció Elena. Curva el espaciotiempo mismo para lograr un viaje más rápido que la luz. No requiere materia exótica, ni túneles cuánticos, ni una infraestructura masiva. Y lo más importante, puede ser construido por cualquier especie con suficiente conocimiento de física cuántica. Las implicaciones golpearon la cámara como un golpe físico. Los delegados de las especies cliente miraban a Elena con creciente emoción. Si lo que decía era cierto, no necesitarían el permiso del Consejo para explorar las estrellas. Podrían construir sus propias naves, viajar a los mundos que eligieran, comerciar con quien quisieran. Podrían ser libres. El presidente Morak se levantó de su trono, su voz ancestral resonando por la cámara. Estas afirmaciones son absurdas y peligrosas. La tecnología FTL independiente desestabilizaría el orden galáctico. Estallarían guerras por territorio y recursos. La civilización misma colapsaría. ¿O sí? Preguntó Elena. ¿O simplemente perderían su capacidad para controlar a todos los demás? ¿Cómo te atreves? Gruñó Vexati. El Consejo ha mantenido la paz durante 3000 años. La paz a través de la opresión no es paz, replicó Elena. Es esclavitud con mejor marketing. Se dirigió a toda la asamblea. El Consejo quiere que crean que los necesitan, que son demasiado primitivos, demasiado peligrosos, demasiado estúpidos para que se les confíe la verdadera libertad. Pero miren a su alrededor en esta cámara. Cada especie aquí logró el vuelo espacial por su cuenta. Cada especie aquí desarrolló la energía de fusión, la mecánica cuántica, las matemáticas avanzadas. No son niños que necesiten la protección del Consejo. Son seres inteligentes que merecen el derecho de alcanzar las estrellas.
Un delegado de la Unión Sapiriana se puso de pie. Si esta tecnología existe, ¿por qué no la han compartido? Porque la estamos compartiendo ahora, dijo Elena. Activó otra pantalla que mostraba las especificaciones técnicas del motor Alcubierre Vázquez. Estos son los planos completos. Cualquier especie con capacidad espacial industrial puede construir estos motores. El único requisito es la voluntad de ser libre. La cámara explotó en un caos. Los delegados gritaban preguntas, acusaciones, exigencias de pruebas. Algunos llamaban a Elena una fraude, otros una libertadora. Los miembros del Consejo exigían que se disolviera la Asamblea, mientras que los representantes de las especies cliente pedían más información. A través de todo, el presidente Morak permaneció en silencio en su trono, su mente ancestral calculando las implicaciones. Durante 3000 años, el Consejo había gobernado a través del control de la información. Habían convencido a la galaxia de que su camino era el único, su tecnología la única opción segura. Ahora, una joven científica humana había hecho añicos esa ilusión en una sola presentación. El inspector Kelmax observaba desde su asiento en la sección de observadores, recordando su conmoción cuando la nave humana apareció por primera vez. Había servido fielmente al Consejo durante décadas, creyendo en su misión de mantener el orden galáctico. Pero las palabras de Elena lo obligaron a hacerse preguntas incómodas. ¿Cuántas especies habían sido frenadas por restricciones artificiales? ¿Cuántos mundos permanecían sin explorar porque el Consejo limitaba el acceso a la red de portales? ¿Cuánto progreso se había sacrificado para mantener su poder? Mientras el caos en la cámara alcanzaba su punto álgido, Elena hizo una declaración final. El Consejo les dirá que la humanidad es joven e imprudente. Dirán que no entendemos las consecuencias de nuestras acciones. Pero entendemos algo que ellos parecen haber olvidado: la libertad vale cualquier riesgo. Miró directamente al presidente Morak. Su era de control está terminando. La era de la libertad ha comenzado. Los ojos del viejo gobernante ardían de furia. Pero Elena pudo ver algo más allí también. Miedo. Por primera vez en milenios, el Consejo se enfrentaba a una amenaza que no podía controlar ni contener. Mientras Elena abandonaba la plataforma, representantes de docenas de especies se agolparon a su alrededor, pidiendo copias de las especificaciones del motor, ofreciendo alianzas, prometiendo apoyo contra las represalias del Consejo. La revolución había comenzado, y ya no había forma de detenerla. En sus aposentos privados, muy por encima de la sala de la Asamblea, el presidente Morak miraba las estrellas y contemplaba el fin de todo lo que había pasado su larga vida construyendo. Los humanos habían hecho más que desarrollar una nueva tecnología. Le habían dado a la galaxia la esperanza de algo mejor que la subyugación controlada. Esa esperanza tendría que ser aplastada antes de que pudiera extenderse más. Alcanzó su dispositivo de comunicación y comenzó a dar órdenes a la flota del Consejo. Si los humanos querían una guerra por la libertad, él se la daría. Pero sería una guerra que nunca podrían ganar. El almirante Marcus Webb estaba en el puente del UES Defiance, observando a través de la pantalla cómo los acorazados del Consejo emergían del portal del túnel cuántico cerca de la Tierra. 12 naves masivas, cada una más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido, erizadas de armas que podían fracturar planetas. El presidente Morak las había enviado para acabar con la rebelión humana antes de que pudiera extenderse. Debería haber sido una masacre. Señor, estamos recibiendo una transmisión del acorazado principal, informó su oficial de comunicaciones. Póngala en pantalla. La pantalla se llenó con la imagen del almirante Techbar, uno de los comandantes militares más condecorados del Consejo. Sus rasgos reptilianos mostraban una expresión sombría mientras entregaba su ultimátum. Almirante Webb, por orden del presidente Morak, la humanidad es declarada en violación del Tratado de Paz Galáctica. Entregarán su tecnología FTL ilegal y se someterán a la autoridad del Consejo, o la Tierra será pacificada por la fuerza. Webb había esperado este momento durante meses. Desde la revelación de Elena en la Asamblea Galáctica, el Consejo había estado movilizando sus flotas de ejecución.
Los informes de inteligencia sugerían que planeaban hacer un ejemplo de la humanidad para mostrar a otras especies lo que le sucedía a quienes desafiaban la autoridad del Consejo. Me temo que no puedo hacer eso, almirante, respondió Webb con calma. La humanidad reclama el derecho a viajar libremente entre las estrellas. Defenderemos ese derecho. La risa de Techbar fue áspera y chirriante. Usted tiene 12 naves, almirante. Yo tengo 12 acorazados, cada uno capaz de destruir su flota entera. Ríndase ahora, y se le permitirá a su especie sobrevivir bajo la supervisión del Consejo. Con todo respeto, almirante, dijo Webb con una leve sonrisa, necesita actualizar sus informes de inteligencia. Las naves humanas que se habían estado escondiendo detrás de la luna de la Tierra aparecieron de repente por todo el sistema. Sus motores Alcubierre Vázquez les permitían materializarse donde quisieran. No 12 naves, sino 60. Y no estaban solas. Cruceros apirianos, destructores del colectivo cristalino y naves de una docena de otras especies que habían construido sus propios motores usando las especificaciones de Helena. La expresión de Techbar pasó de la confianza a la confusión y luego a la alarma a medida que sus sensores registraban los nuevos contactos. Imposible. Nuestra inteligencia indicaba que solo tenían una pequeña flota. Su inteligencia se basaba en la suposición de que lucharíamos como ustedes, explicó Webb. Formaciones masivas, tácticas predecibles, batallas libradas en lugares fijos. Pero, ¿por qué haríamos eso cuando podemos estar donde queramos, cuando queramos? Para demostrar su punto, Webb ordenó un salto táctico. El Defiance desapareció de su posición y reapareció directamente detrás de la nave insignia del Consejo, bien dentro de su perímetro defensivo. Las otras naves humanas hicieron lo mismo, rodeando a la flota del Consejo en cuestión de segundos. Así es como se libran las guerras cuando ambos bandos pueden curvar el espacio-tiempo, dijo Webb. Le gustaría reconsiderar su ultimátum. Pero Techbar era un veterano de una docena de campañas contra especies primitivas que apenas podían abandonar sus sistemas de origen. Nunca se había enfrentado a un enemigo con una movilidad táctica igual a la suya. Su respuesta fue ordenar a sus naves que abrieran fuego contra las naves humanas más cercanas. La batalla duró exactamente 17 minutos. Los acorazados del Consejo estaban diseñados para una potencia de fuego abrumadora y un blindaje masivo. Estaban destinados a bombardear posiciones enemigas desde una distancia segura mientras sus propias defensas absorbían el fuego de respuesta. Pero sus armas no podían alcanzar objetivos que podían teletransportarse por el campo de batalla en un instante. Y su blindaje era inútil contra enemigos que podían aparecer en cualquier lugar. Las naves humanas danzaban por el espacio como fantasmas, atacando la formación del Consejo desde ángulos imposibles antes de desvanecerse y reaparecer en otro lugar. Cuando el Consejo intentaba perseguirlas, solo encontraban espacio vacío. Cuando intentaban retirarse a una formación defensiva, las naves humanas se materializaban dentro de su formación. La UES Freedom, el prototipo original de la doctora Helena Vázquez, apareció directamente sobre la nave insignia del almirante Techbar y lanzó una mina de gravedad sobre su casco. La mina no explotó. Simplemente creó un campo de gravedad localizado que desgarró el blindaje del masivo acorazado como si fuera papel de seda. Almirante Techbar, la voz de Webb llegó por el canal de emergencia mientras la nave insignia del Consejo perdía el soporte vital. Esto es lo que sucede cuando intentas luchar contra el futuro con armas del pasado. Está listo para discutir los términos. Las naves del Consejo supervivientes se rindieron en menos de una hora. Pero la batalla de la Tierra fue solo el comienzo. En toda la galaxia, otras flotas del Consejo estaban aprendiendo la misma dura lección. Las tácticas rígidas que les habían servido durante milenios eran peores que inútiles contra enemigos que podían aparecer y desaparecer a voluntad. En el mundo industrial de Vega Prime, un escuadrón de patrulla del Consejo llegó y encontró que las instalaciones mineras del sistema habían sido liberadas por naves que ondeaban banderas de 20 especies diferentes. Cuando intentaron retomar las instalaciones, naves humanas y sapirianas aparecieron de la nada, desactivaron sus armas y les ofrecieron una opción: rendirse o ser destruidos. La mayoría eligió rendirse. En el sector Riel,
Una flota de ejecución del Consejo acorraló lo que pensaban que era un pequeño convoy rebelde. El convoy resultó ser un cebo. Cuando las naves del Consejo se movieron para la matanza, se encontraron rodeadas por más de 100 naves equipadas con motores Alcubierre Vázquez. Toda la flota del sector fue capturada sin disparar un solo tiro. La peor derrota llegó en la principal base militar del Consejo en el cúmulo de Centauri. El almirante Webb lideró una fuerza de tarea combinada de naves humanas, ceterianas y cristalinas en un audaz asalto que parecía suicida. La base de Centauri estaba defendida por más de 200 naves de guerra y enormes fortalezas orbitales. Pero las naves de Webb no atacaron la base directamente. En su lugar, aparecieron por los sistemas circundantes y comenzaron a destruir sistemáticamente cada portal de túnel cuántico en la región. Sin los portales, los defensores de la base no podían recibir refuerzos ni retirarse a otras posiciones. Estaban atrapados. Aquí el almirante Webb, al mando de la base Centauri, transmitió mientras el último portal era destruido. Sus líneas de suministro han sido cortadas. Sus refuerzos no pueden llegar. Ríndanse ahora y su personal será tratado de acuerdo con las convenciones de guerra galáctica. El comandante de la base, el almirante Semot, era uno de los oficiales más experimentados del Consejo. Comprendió la situación táctica perfectamente. Sus naves eran poderosas, pero estaban atrapadas, un solo sistema contra enemigos que podían atacar desde cualquier dirección y retirarse instantáneamente si la batalla se volvía en su contra. ¿Cuáles son sus términos?, preguntó. Simples, respondió Webb. Reconozcan el derecho de todas las especies a construir y usar su propia tecnología FTL. Pongan fin al monopolio del Consejo sobre los viajes interestelares. Permitan el libre paso a través de las redes de portales existentes. ¿Y si me niego? La voz de Webb era fría e implacable. Entonces se quedarán aquí hasta que se les acaben los suministros y sus tripulaciones se amotinen. La era de hacer cumplir la ley galáctica a través de una potencia de fuego superior ha terminado, almirante. Adáptese o vuélvase irrelevante. Semot miró a su alrededor en su centro de mando, a los oficiales que habían servido fielmente al Consejo durante décadas. Vio la duda en sus ojos. El miedo sobre lo que les depararía el futuro en una galaxia donde sus flotas masivas podían ser superadas por un puñado de naves rebeldes. Me rindo, dijo en voz baja. La base Centauri se retira. La noticia de la rendición se extendió por la galaxia en cuestión de horas. La base militar más poderosa del Consejo había caído sin que se disparara un solo tiro en su defensa. Sus más grandes almirantes habían sido superados por una especie que habían descartado como primitiva e imprudente. Más importante aún, la victoria demostró que el dominio militar del Consejo era una ilusión. Sus flotas masivas eran reliquias de una era anterior, diseñadas para luchar contra enemigos que estaban limitados por la física tradicional. Contra oponentes que podían curvar el espacio-tiempo, las tácticas navales tradicionales eran inútiles. En su palacio en el mundo capital del Consejo, el presidente Morak observaba los informes de derrota tras derrota con creciente desesperación. Sus asesores militares le aseguraban que aún podían ganar si concentraban sus fuerzas restantes para una batalla decisiva. Sus servicios de inteligencia insistían en que la rebelión colapsaría una vez que sus líderes fueran capturados o asesinados. Pero Morak era viejo y astuto. Había gobernado la galaxia durante más de 1000 años comprendiendo las corrientes más profundas de poder e influencia. Las derrotas militares eran dolorosas, pero no necesariamente fatales. Lo que lo aterrorizaba era el colapso político que seguía. Cada día llegaban nuevos informes de especies cliente declarando su independencia de la autoridad del Consejo. La Unión Sapiriana había anunciado públicamente su retirada de todos los tratados del Consejo. El colectivo cristalino estaba compartiendo la tecnología del motor Alcubierre Vázquez con cualquier especie que la solicitara. Incluso algunas de las propias especies miembro del Consejo comenzaban a cuestionar si el viejo sistema servía a alguien más que a la élite gobernante. Señor, anunció su ayudante, el embajador Vexati solicita una reunión de emergencia. Morak asintió con cansancio. Vexati había sido fundamental para atraer a los humanos al sistema del Consejo.
Quizás tenía ideas sobre cómo resolver esta crisis antes de que destruyera todo lo que habían construido. El embajador entró en la cámara con aspecto demacrado y derrotado. Su apariencia usualmente impecable estaba desaliñada, sus 4 ojos rojos por el agotamiento. «Presidente», dijo, «acabo de recibir noticias de las colonias de Kepler. Los humanos han establecido un nuevo gobierno llamado la Coalición de Estrellas Libres. Están ofreciendo membresía a cualquier especie que quiera unirse». «¿Y cuántas han aceptado?» 47 especies ya han solicitado unirse, dijo Vexati en voz baja, incluyendo a 3 de nuestros propios miembros del Consejo. Morak sintió que algo frío se instalaba en su pecho. Los humanos no solo habían desarrollado una nueva tecnología, habían creado una alternativa al sistema del Consejo. En lugar de exigir tributo y obediencia, ofrecían asociación y cooperación. En lugar de restringir el acceso a los viajes FTL, lo compartían libremente con cualquiera que lo pidiera. Era todo lo que el Consejo no era. «¿Qué recomienda?», preguntó Morak. Vexati miró por la ventana la ciudad capital abajo, donde las protestas se estaban volviendo más comunes a medida que se extendía la noticia de la derrota militar. «Creo, señor, que debemos considerar la posibilidad de que los humanos tengan razón. Quizás nuestro camino no es el único. Quizás ni siquiera es el mejor». Morak estudió el rostro de su viejo amigo. Vio resignación allí, y algo que podría haber sido alivio. Vexati había servido fielmente al Consejo durante siglos, pero como muchos de los miembros más antiguos, estaba cansado de mantener un imperio a través del miedo y el control. «¿Estás sugiriendo que nos rindamos?» «Estoy sugiriendo que negociemos», respondió Vexati, «mientras todavía tengamos algo con que negociar». Fuera del palacio, otra marcha de protesta se estaba formando en las calles. Ciudadanos de una docena de especies diferentes llevaban pancartas exigiendo el fin de la guerra, el fin de los monopolios, el fin del sistema que los había mantenido dependientes durante tanto tiempo. La era del control estaba terminando, tal como lo había predicho la doctora Elena Vázquez. La única pregunta era si terminaría a través de la negociación o a través de un colapso total. La siguiente transmisión del almirante Webb llegó esa noche, transmitida simultáneamente a todos los mundos en el espacio del Consejo. «Presidente Morak», dijo Webb, su imagen apareciendo en pantallas a través de cientos de sistemas estelares. «La Coalición de Estrellas Libres por la presente ofrece al Consejo de Prosperidad Galáctica la oportunidad de unirse al nuevo orden galáctico como socios iguales. Su experiencia en la gestión de la infraestructura interestelar sería valiosa para ayudar a construir un futuro mejor para todas las especies». Hizo una pausa, dejando que la oferta se asimilara. «Pero entienda esto, la era de los monopolios impuestos ha terminado. La era de mantener a las especies dependientes de restricciones artificiales ha terminado. La galaxia nos pertenece a todos, no solo a aquellos que casualmente desarrollaron la tecnología FTL primero». La transmisión terminó, dejando a Morak solo con sus pensamientos y el peso de 3000 años de historia galáctica. Por primera vez en su larga vida, se preguntó si los humanos podrían estar ofreciendo algo mejor que lo que el Consejo había construido. El presidente Morak estaba en el mirador del puente de su acorazado personal, el orden eterno, mientras se acercaba al sistema Sol. A su alrededor, la flota más grande que el Consejo había reunido se movía por el espacio en perfecta formación. 500 naves que representaban el poder combinado de cada especie que permanecía leal al viejo sistema. Era su última jugada. Todo lo demás había fallado. Las negociaciones diplomáticas se habían derrumbado cuando la Coalición de Estrellas Libres se negó a reconocer la autoridad del Consejo sobre la tecnología FTL. La presión económica había fracasado a medida que más especies se unían a la coalición y dejaban de pagar tributo. Los ataques militares habían sido derrotados por enemigos que podían aparecer y desaparecer a voluntad. Si no podía destruir la Tierra y aplastar la rebelión humana aquí y ahora, el reinado de 3000 años del Consejo llegaría a su fin. «Señor», informó su oficial táctico, «estamos detectando movimientos masivos de flotas en todo el sistema. Las naves humanas están tomando posiciones defensivas alrededor de la Tierra y la Luna». Morak asintió.
Había esperado resistencia. Los informes de inteligencia sugerían que los humanos habían construido más de 200 naves con su nueva tecnología de motor. Una fuerza formidable, pero no suficiente para detener a 500 acorazados del Consejo en una batalla directa. ¿Y los aliados de la coalición?, preguntó. Los sensores muestran. Señor, esto es imposible. Informe. La voz del oficial táctico tembló mientras leía los datos del escáner. Estamos detectando naves de 93 especies diferentes. Cruceros de batalla sapirianos, destructores cristalinos, portaaviones del colectivo acuático, incluso algunas naves que no reconozco. El recuento total se acerca a las 800 naves. Morak sintió que la sangre se le helaba. 800 naves, todas equipadas con motores Alcubierre Vázquez, todas representando a especies que se habían liberado del control del Consejo. Los humanos no solo habían iniciado una rebelión, habían creado una nueva civilización galáctica. Señor, anunció el oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión de la nave insignia de la coalición. Póngala en pantalla. La pantalla se llenó con la imagen del almirante Marcus Webb, de pie en el puente de su nave de mando. Detrás de él, Morak podía ver a oficiales de docenas de especies diferentes trabajando juntos como si hubieran servido juntos durante años. Presidente Morak, dijo Webb con calma. Bienvenido al Sistema Sol. Supongo que está aquí para discutir los términos para poner fin a este conflicto. Estoy aquí para terminar su rebelión, replicó Morak. Ríndase ahora, y podría permitir que su especie sobreviva bajo la supervisión del Consejo. La sonrisa de Webb fue sombría. Me temo que eso no va a suceder, pero agradezco la oportunidad de mostrarle algo. La pantalla táctica se iluminó cuando nuevos contactos aparecieron en todo el sistema. No solo las 800 naves que sus sensores ya habían detectado, sino miles más. Naves de todos los rincones de la galaxia, representando a más de 200 especies. Algunas apenas eran más grandes que lanzaderas. Otras eran masivas naves coloniales. Todas llevaban la insignia de la coalición de estrellas libres. Esto no es solo una flota, explicó Webb. Es una evacuación. Cada nave que ve lleva refugiados de la opresión del Consejo. Especies a las que se les prohibió explorar el espacio en sus propios términos. Colonias que fueron grabadas hasta la pobreza para alimentar su red de portales. Gente a la que se le dijo que no era lo suficientemente avanzada como para que se le confiara la libertad. Morak miró la pantalla con creciente horror. Había más naves de la coalición en el Sistema Sol que las que el Consejo había construido en el último siglo. Y lo que es más importante, representaban un nivel de cooperación entre especies que su imperio nunca había logrado. Están aquí porque la Tierra se ha convertido en algo que el Consejo nunca fue, continuó Webb. Un lugar donde diferentes especies pueden trabajar juntas como iguales. Donde la tecnología se comparte libremente en lugar de ser acaparada por los poderosos. Donde la exploración y el descubrimiento se alientan en lugar de restringirse. Esto es un caos, protestó Morak. Sin un control central, habrá guerras, conflictos, desastres. Tal vez, admitió Webb. La libertad es caótica y peligrosa, pero es mejor que la alternativa. Es mejor que una galaxia gobernada por el miedo y la escasez artificial. Como para enfatizar su punto, la flota de la coalición comenzó a moverse. Pero en lugar de formar líneas de batalla tradicionales, las naves se dispersaron por todo el sistema en patrones aparentemente aleatorios. Algunas aparecieron detrás de la formación del Consejo. Otras se materializaron en el borde del sistema y comenzaron a moverse hacia adentro a velocidades imposibles. En cuestión de minutos, cada nave del Consejo estaba rodeada. Esta es su última oportunidad, anunció Webb. Ordene a su flota que se retire, y los escoltaremos a salvo fuera del sistema. Continúe con este ataque, y haremos lo que tengamos que hacer para proteger a las personas que han venido aquí en busca de libertad. Morak miró a su alrededor en su puente, a los oficiales que habían servido fielmente al Consejo durante décadas. Vio la duda en sus ojos, la incertidumbre sobre si estaban luchando por la justicia o simplemente tratando de preservar su propio poder.
Pero era demasiado viejo y demasiado orgulloso para retroceder ahora. Todas las naves, ordenó, abran fuego. Apunten a la nave insignia humana. La batalla que siguió duró menos de 10 minutos. Las armas de la flota del Consejo eran poderosas, pero no podían alcanzar a enemigos que se movían como fantasmas por el espacio. Las naves de la coalición aparecieron dentro de sus formaciones, desactivaron sus armas con precisión quirúrgica y luego desaparecieron antes de que el fuego de respuesta pudiera ser dirigido. El propio orden eterno fue atacado desde 5 direcciones simultáneamente. Naves humanas se materializaron por encima y por debajo del masivo acorazado, mientras que cruceros eterianos atacaban desde babor y estribor. Un destructor cristalino simplemente apareció frente al puente y disparó un único tiro perfectamente apuntado que desactivó el reactor principal de la nave. Mientras las luces de emergencia parpadeaban en su puente, Morak finalmente entendió contra qué estaba luchando realmente. Esto no era una rebelión militar o una revolución política. Era la evolución. La galaxia estaba superando la necesidad de un control centralizado, más allá de las limitaciones artificiales que el Consejo había impuesto. Los humanos le habían dado a cada especie las herramientas para forjar su propio destino. Señor, dijo en voz baja su oficial de comunicaciones, el resto de la flota está solicitando permiso para rendirse. Morak cerró sus 4 ojos y sintió el peso de 3000 años presionándolo. Todo por lo que había trabajado, todo lo que sus predecesores habían construido se estaba desmoronando a su alrededor. La era del Consejo estaba terminando. Señale a la flota, dijo finalmente. Todas las naves, retírense. La rendición fue transmitida por toda la galaxia en cuestión de horas. La flota final del Consejo, el último remanente de su poder militar, había sido derrotada sin destruir una sola nave enemiga. Más humillante aún, muchas de las tripulaciones de las naves del Consejo habían desertado a la coalición durante la batalla, incapaces de seguir luchando por un sistema en el que ya no creían. En las semanas siguientes, el viejo orden galáctico colapsó por completo. Especie tras especie declaró su independencia de la autoridad del Consejo y se unió a la coalición de estrellas libres. Los grandes portales de túnel cuántico, símbolos del poder del Consejo durante milenios, fueron gradualmente cerrados y desmantelados. La doctora Elena Vázquez estaba en el salón de observación de la nueva sede de la coalición, una estación espacial construida en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. A través del mirador, podía ver naves de cientos de mundos diferentes atracadas en las numerosas bahías de la estación. Científicos compartiendo investigaciones, diplomáticos negociando acuerdos comerciales, exploradores planeando expediciones a galaxias distantes. Es hermoso, dijo la doctora Sarah Chen, uniéndose a Elena en la ventana. Nunca imaginé que veríamos algo así en nuestra vida. Yo tampoco, admitió Elena. Cuando empecé a trabajar en las ecuaciones del motor, solo quería entender cómo funcionaba el espacio-tiempo. Nunca pensé que llevaría a esto. Sarah sonrió. Eso es lo maravilloso del descubrimiento. Nunca sabes a dónde te llevará. Un suave timbre indicó un mensaje entrante. Elena activó su comunicador personal y se sorprendió al ver el rostro del embajador Vexati. El exdiplomático del Consejo parecía más viejo pero más en paz de lo que recordaba. Doctora Vázquez, dijo, quería darle las gracias. Agradecerme por destruir su imperio. La risa de Vexati fue irónica. Por liberarnos de él. Pasé siglos haciendo cumplir un sistema que sabía que era injusto, diciéndome a mí mismo que era necesario para la estabilidad galáctica. Pero usted nos mostró que había una forma mejor. Elena asintió. Había escuchado historias similares de docenas de exfuncionarios del Consejo que se habían unido a la coalición. Muchos habían pasado sus carreras enteras manteniendo un sistema que en secreto despreciaban, atrapados por la creencia de que no había alternativa. ¿Qué hará ahora?, preguntó ella. Las colonias centoranas me han pedido que sirva como su embajador ante la coalición, respondió Vexati. Parece que mi experiencia en relaciones interespecies es valiosa, aunque mi empleador anterior no lo fuera. Después de que terminó la llamada, Elena volvió a observar la bulliciosa actividad alrededor de la estación.
No era perfecto. Había disputas entre especies, discusiones sobre derechos de recursos, conflictos ocasionales que requerían mediación. Pero todo sucedía abiertamente, con cada especie teniendo una voz igual en las decisiones que les afectaban. La voz del almirante Webb llegó por el sistema de comunicaciones de la estación. Todos los jefes de departamento, por favor, preséntense en la sala de conferencias principal. Tenemos una propuesta del Comité de Exploración de Andrómeda. Elena se dirigió a la sala de conferencias, donde se habían reunido representantes de docenas de especies. La propuesta era ambiciosa, más allá de cualquier cosa que el Consejo hubiera intentado. Una expedición conjunta a la galaxia de Andrómeda, utilizando motores Alcubierre Vázquez mejorados para hacer el viaje en poco más de un año. Los motores mejorados pueden alcanzar velocidades de más de 5.000 veces la luz, explicó el líder del proyecto, un científico cristalino cuyo cuerpo brillaba de emoción. Podríamos establecer las primeras colonias intergalácticas en una década. Hubo una discusión entusiasta sobre las posibilidades. Nuevos mundos por explorar, nuevas especies por encontrar, nuevos descubrimientos científicos esperando en una galaxia completamente diferente. Bajo el viejo sistema del Consejo, tal expedición habría sido imposible. Los recursos habrían sido demasiado valiosos para arriesgarlos, y el potencial de perder el control sobre colonias lejanas demasiado grande. Pero en el nuevo sistema, la exploración se fomentaba en lugar de restringirse. Las naves de la coalición ya estaban empujando los límites del espacio conocido, haciendo contacto con especies que nunca habían sabido de la existencia del Consejo. Mientras la reunión continuaba, Elena se encontró pensando en el presidente Morak. El viejo gobernante había sido puesto bajo arresto domiciliario en un mundo agradable en los sistemas exteriores, escribiendo sus memorias y ocasionalmente ofreciendo consejos a los historiadores de la coalición que estudiaban la caída del sistema del Consejo. En su última entrevista antes de retirarse de la vida pública, había dicho algo que se le quedó grabado. Nos decíamos a nosotros mismos que estábamos manteniendo el orden, pero en realidad solo estábamos manteniendo nuestro propio poder. Los humanos nos mostraron cómo es el orden construido sobre la libertad. Es más desordenado, más caótico, pero también está más vivo. La reunión terminó con la aprobación de la expedición a Andrómeda. Mientras los representantes se dispersaban a sus diversas naves y estaciones, Elena se quedó atrás, mirando las estrellas a través del mirador de la sala de conferencias. Sarah Chen se unió a ella de nuevo. Pensando en el futuro. Pensando en lo lejos que hemos llegado, respondió Elena. Hace 3 años, estábamos extrayendo asteroides y enviando elementos de tierras raras a través de los portales del Consejo. Ahora, estamos planeando expediciones a otras galaxias. ¿Algún arrepentimiento? Elena consideró la pregunta seriamente. La revolución había costado vidas. El colapso del sistema del Consejo había creado trastornos económicos y caos político en muchas regiones. Algunas especies habían luchado para adaptarse a su nueva libertad, y habían estallado conflictos en sistemas donde la autoridad del Consejo había sido lo único que evitaba que las viejas rivalidades étnicas explotaran. Pero en contraposición a eso estaban los descubrimientos que se hacían cada día. Nuevos mundos siendo colonizados por especies que habían estado confinadas a sistemas únicos durante siglos. Avances científicos que surgían de la investigación colaborativa entre razas a las que nunca se les había permitido trabajar juntas. Arte, música, literatura y filosofía floreciendo a medida que diferentes culturas se mezclaban y aprendían unas de otras. Ningún arrepentimiento, dijo finalmente. La libertad vale el caos. Fuera de la estación, una nave se preparaba para partir hacia el borde de la galaxia. Llevando una tripulación mixta de humanos, cepirianos y cristalinos, su misión era hacer contacto con especies aisladas que podrían no haber oído hablar de la caída del Consejo o la formación de la coalición. Otras naves se dirigían en diferentes direcciones para establecer nuevas colonias, para instalar estaciones de investigación, para explorar regiones del espacio que habían estado fuera de los límites bajo el viejo sistema. La galaxia se estaba abriendo de maneras que habrían sido impensables solo unos años antes.
Elena regresó a sus aposentos y abrió sus registros personales. Había estado documentando los cambios en la civilización galáctica desde la primera prueba exitosa del motor Alcubierre-Vázquez. Los futuros historiadores necesitarían entender no solo lo que había sucedido, sino por qué había sido necesario. Su última entrada decía: el mayor error del Consejo fue creer que la estabilidad requería control. Pensaban que la libertad era caos, que la innovación era peligrosa, que no se podía confiar en que diferentes especies cooperaran sin una supervisión estricta. Pero estaban equivocados. La galaxia no necesita gobernantes. Necesita socios. Necesita exploradores. Necesita soñadores dispuestos a alcanzar cosas imposibles y hacerlas realidad. Hoy, estamos dando nuestros primeros pasos hacia Andrómeda. Mañana, quién sabe. El universo es vasto y está lleno de maravillas, y por primera vez en 3000 años, cada especie en la galaxia es libre de descubrirlas. Mientras cerraba el registro, Elena podía ver a través de su ventana las luces de las naves de docenas de mundos, todas trabajando juntas para construir algo mejor que lo que había venido antes. La era del control había terminado. La era de la exploración había comenzado. Y la mejor parte era que esto era solo el principio.